Televisa presenta. En este video les hablaremos sobre las 4 etapas de la independencia. La etapa 1 comenzó en 1810 a 1811, el inicio del movimiento armado. Esta guerra terminó por estallar en septiembre de 1810 después del levantamiento en Guanajuato por la campaña de Miguel Hidalgo y Costilla. Esta etapa está marcada por la muerte de los líderes primigenios de la insurrección armada y distintas derrotas militares que llevaron a la captura y ejecución del padre de la patria, Ignacio Allende y Juan Almada. Segunda etapa, organización. La llamada etapa de organización de la Guerra de Independencia de México comprende los sucesos bélicos y políticos ocurridos entre el momento en que Ignacio López Rayón fue nombrado jefe de las fuerzas insurgentes en Saltillo el 16 de marzo de 1811, poco antes de que Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y otros jefes insurgentes fueran ejecutados al norte de México. La segunda etapa se caracteriza por las extensas luchas en el sur del país al mando de José María Morelos y Pavón, que antes había sido el cura de Cuarácaro, pero al ser entrevistado tiempo antes con Hidalgo, este le dijo que se encargara de organizar al pueblo del sur. Esta etapa se caracteriza por la organización y defensión de este movimiento. Luego de que José María Morelos y Pavón estuviese a cargo en el sur del país, comienza a tener varias victorias en el centro y sur del territorio nacional. En esta etapa se definió con claridad los propósitos del movimiento de independencia. El documento que mejor refleja el ideario social y político de Morelos es conocido como Sentimientos de la Nación, donde por primera vez se planteó la independencia de México del dominio español. Uno de los episodios más importantes de la lucha de Morelos fue el sitio de Cuautla. El 23 de enero de 1812, Morelos derrotó en Tenancingo al brigadier Rosendo Polier y después se retiró a Cuautla de Amilpas en el estado de Morelos para esperar a Callejas. Tenía cerca de 4,000 soldados, mandados por Matamoros, Galeana y los Bravos. Los realistas contaban con 3 divisiones, mandadas por Callejas, Llano y Pilier. Estas fuerzas sumaban 8,000 hombres. Morelos resistió terribles asaltos desde el 18 de febrero hasta el 2 de mayo de 1812. Morelos se replegó a Orizaba y luego a Oaxaca, donde nombró mariscal a Matamoros y a Galeana. En Oaxaca se les une Félix Fernández, quien más tarde había de cambiar su nombre por el de Don Guadalupe Victoria. De Oaxaca, Morelos partió su rumbo al puerto de Acapulco, al que tomó el 12 de abril de 1813. Ese mismo año fue llamado el virrey Venegas a España y su puesto lo ocupó don Félix Calleja hasta 1816. El 13 de septiembre de 1813, en Chilpancingo, Morelos convocó al primer Congreso Independiente que sustituyó a la Junta de Zitácuaro, y por primera vez en documentos escritos se habló de la total independencia de España. Morelos fue derrotado en Valladolid y los realistas penetraron el sur. El Congreso tuvo que andar peregrinando por distintos lugares y cuando llegó a Patzingán en octubre de 1814 dio a conocer la Constitución, inspirada en la francesa de 1793 y en la española de 1812. La Constitución de Patzingán jamás estuvo en vigor. Cuando se promulgó, los insurgentes habían sido desalojados de las provincias del sur. Morelos fue hecho prisionero y fusilado el 22 de diciembre de 1815 en San Cristóbal Ecatepec. Etapa 3. Resistencia. La muerte de Morelos dejó grandes repercusiones. El movimiento se desorganiza y
se empiezan a dar pequeñas pero constantes guerras. La nueva forma de lucha buscaban atacar a pueblos, ciudades y convoyes. De igual forma, Estados Unidos apoyaba desde Veracruz al movimiento insurgente. Mientras tanto, Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria atacan a grandes ciudades como Jalapa, Puebla, Córdoba y Aguascalientes. A pesar de estos movimientos eran pequeños, juntos lograron dañar fuertemente al enemigo. De no haber sido por las guerrillas, el movimiento de independencia probablemente nunca se hubiera. Vicente Guerrero derrota a los realistas en el Cerro de Piaxo. En 1817, Javier desembarca en Soto, lanza un manifiesto contra la tiranía de Fernando VII. En 1817, Mina se une con Pedro Moreno. Marchan al Fuerte del Sombrero en la Sierra de Campa, León y Guanajuato. En 1817, Mina y Moreno llegan al rancho de Benito y lo descubre Francisco de Orozco. Moreno muere en la lucha y Mina es hecho prisionero. En 1800, Mina es fusilado en el Cerro de Villaco, cerca de Silao. En 1820, la Ciudad de México se prepara la llamada conspiración de la Profesa contra la Constitución de Cádiz y en favor de la independencia. Iturbide comienza un plan para lograr la independencia. En 1820, Iturbide sale de la Ciudad de México para combatir a Vicente Guerrero. En 1820, Iturbide recibe una carta de Guerrero donde anuncia que no va a abandonar. Y por último, la consumación es la última etapa de la independencia, que fue el 27 de septiembre de 1821, tras el mandato de Agustín Iturbide con su ejército trigarante. Iturbide fue uno de los integrantes destacados del ejército realista y en noviembre de 1820 fue nombrado comandante general del sur, por lo que se encargó de combatir a Vicente Guerrero. El 10 de enero de 1821, Iturbide le escribe a Guerrero para invitarlo a rendirse por estar en camino a la independencia. 10 días después, el 20 de enero, Guerrero le responde a Iturbide que rechaza el indulto, pero le ofrece su ayuda si en verdad su propósito es lograr la independencia. Pero en las batallas había perecido más de la sexta parte de la población del país y la economía del país se hallaba en absoluto quiebre. La producción y extracción de oro, que había sido anteriormente una actividad económica primaria, había sido un oficio abandonado. Pero sobre todo se formó un gobierno de estilo imperial. Habían dos focos de poder, el poder legislativo y el poder ejecutivo. El 4 de febrero, Iturbide invita a Guerrero a que se reúnan, lo que ocurre el 10 de febrero en Acatempan. En esta reunión ocurre el episodio conocido como Abrazo de Acatempan. Posteriormente, el 24 de febrero de ese año, Iturbide firma el Plan de Iguala y lo envía al virrey Juan Ruiz de Apodaca, destacando como principios de este documento el establecer la independencia de México, mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o alguno de los miembros de la corona española, establecer la religión católica como única y la unión de todas las clases sociales. El 1 de marzo, Iturbide da a conocer el Plan de Iguala a las tropas que lo proclaman como el comandante del ejército de las tres garantías. El ejército trigarante avanzó y consiguió que se jurara la independencia en varios territorios del país hasta su entrada triunfal en la Ciudad de México. El ejército español huyó y con eso se instaura de manera oficial la independencia de la nación.